Muy buenos días, querido Rabino. Muy buenas noches para usted allá en Israel. Sabemos que son las 8:12 por allá. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar de su espacio, de su tiempo tan valioso para poder compartir con nosotros. De parte de nuestra comunidad en Costa Rica, Beit Teshuvá, le damos la bienvenida, ¿verdad? Muchas Y gracias. muy agradecidos con su persona por haber, ¿verdad? Pues sacado este tiempito. El agradecimiento de parte de nuestra familia. Queremos decirle, ¿verdad? De parte de nuestra familia que estamos súper agradecidos por ese acompañamiento que nos dio en aquellos momentos donde estuvimos con nuestra hija Mariana hospitalizada en cuidados intensivos. Agradecemos a usted, a su familia, al rabino Ginsburg por sus plegarias, ¿verdad? Por todo ese apoyo que nos dieron. Esto definitivamente no tiene precio y le estamos agradecidos, ¿verdad? Por todo su apoyo. Muchísimas gracias, ¿verdad? De todo corazón de parte de nuestra familia. Bueno, yo les agradezco a ustedes también por darme la oportunidad de llevar la Torá, el Hasidut, las palabras del Rab Ginsburg, todo nuestro proyecto a vuestro país. Y tenemos muchos alumnos de Costa Rica, no sé si todos están en tu comunidad, puede ser que no, pero de todas maneras eh, es importante que sepas que esto que estamos haciendo es parte de nuestro proyecto de llevar la Torá a todos los países del mundo, comenzando por los 7 preceptos de los Benei Noach, pero en general toda la Torá, para que Amén, las personas puedan entender exactamente de qué se trata. Hay que llevar toda la Torá. Por supuesto, es algo, una tarea ímproba que no se puede hacer en una generación ni en una sola persona, pero es parte de la llegada de la Geulá, la llegada de la redención. amén, amén, Entonces, como representante del Rabino Ginsburg, quiero enviarles a todos ustedes una bendición por el esfuerzo que están haciendo amén, en su país y con toda la gente para llevar la palabra del Dios único y sobre todo en nuestros tiempos, el Hasidut, la parte interior de la Torá a todas las naciones. En esta época que estamos viviendo de tanta confusión, tanto del lenguaje como de los ideales y los principios que tiene la humanidad, es bueno llevar la Torá y traer los 7 preceptos de los Benei Noach, que seguramente ustedes ya los conocen. Nosotros hemos publicado el libro Kabbalah y Meditación para las Naciones, que creo que ustedes les llegó por lo menos alguna copia a ustedes, y que están explicados los 7 principios con que la humanidad tiene que manejarse y que tiene que seguir de acuerdo a la Torá para que haya un mundo donde Dios se pueda revelar, para rectificar todos los miles de años de confusión que hubo en el mundo y pueda llegar la redención. sí, Y cuán bueno es esto justamente en esta época del mes de Elul, que nos estamos preparando para el próximo año, para Rosh Hashanah, cuando Dios nos juzga así es. y decide en base a lo que hacemos nosotros si el mundo va a seguir o no va a seguir. Rabino, Entonces, rápidamente, si enumeramos los principios, estos 7 principios tienen que ver con las 7 emociones del corazón, las 7 atributos emocionales, que son los que todos los pueblos tienen que rectificar. Prohibición de adorar a cualquier otra entidad que no sea Hashem,
no hace idolatría, la prohibición de blasfemar el nombre de Hashem, la prohibición de matar, de robar, la prohibición de cometer adulterio, la prohibición de comer carne de un animal vivo y la prescripción de establecer un sistema de justicia que asegure una sociedad justa basada en estas leyes. Entonces la idea es que son 7 principios, de los cuales 6 son no hacer, cosas que no hay que hacer, que son muy lógicos. No es algo que una persona no haya pensado, no pueda llegar a comprender o a imaginarse que con esto el mundo sería mejor. Y el séptimo es hacer corte de justicia para que juzgue de acuerdo a las leyes de la Torá. Por supuesto, la justicia no es de acuerdo con las leyes de Roma o de China o de lo que sea, sino que la justicia tiene que ser de acuerdo a las leyes de la Torá. Entonces es importante que los jueces y en general los pueblos conozcan cuál es la mentalidad y las leyes, los preceptos en general de la Torá, aunque no deben cumplir todos. Pero por otro lado, eso es importante porque eh, el Rav Ginsburg, en una de sus charlas acerca de la cuarta revolución de la Torá, que es llevar justamente la Torá a todos los pueblos, estando en Barcelona, dijo que había cientos de millones de descendientes de aquellas personas que fueron echadas de España y de Portugal y de otros países por ser judíos y que no se quisieron convertir, o descendientes incluso de aquellos que sí se convirtieron. Dentro de muchos de ellos hay almas judías que se esparcieron por el mundo, incluso se eh, asimilaron a los pueblos que habían en América, y eso no pasó solamente en España y en Portugal, sino que en toda Europa y en todos los países en general, durante todas las generaciones hubo eh, pogroms o hubo coerción sobre los judíos para que dejen sus creencias, y lamentablemente muchos la dejaron, y Baruch Hashem muchos se fueron de esos lugares y fueron a otros lugares, pero esos cientos de millones, pienso que son miles de millones, porque lo mismo pasó en Rusia, pasó en los pueblos, en las tierras musulmanas, en todas las generaciones y en todo el mundo, siempre hubo alguien que nos quiso o destruir o querer que algo peor, destruir nuestra alma, que dejemos de creer en el Dios único. Entonces, esto es importante también para la revelación de esas almas que eventualmente se tienen que convertir, en el sentido de que revelen su alma interior. Y eventualmente también aquellas que nosotros no podemos saber, pero si no tienen un alma judía en su interior, eventualmente, si cumplen los 7 preceptos, cuando viene el Mashiach, también van a recibir, como recibimos el pueblo de Israel en la entrega de la Torah, un alma extra, una Neshama Yetera, que es lo que nos identifica y que nos hace tener emuná, nos hace tener fe en el Dios único. Sí, Como todo esto ya hay muchas clases y hay mucha gente que se dedica, quiero contarles una historia de cómo se puede hacer en forma práctica, cómo se puede ayudar a otras personas. Hay un Rebbe del Hasidut que se llama Simcha Bunim de Pshisha. Él fue uno de los rebes que estudió con el Magi de Mesrich, el sucesor del Baal Shem Tov. Era un gran tzadik y su aniversario es el 12 de Elul, Yudbet Elul, que es este lunes a la noche, que por providencia divina es el mismo aniversario, es también mi fecha de nacimiento, el cumpleaños mío.
Y el Rab Ginsburg está muy apegado al Rabbi Simcha Bunim. Bunim, Bonim en hebreo significa construir, pero en realidad es una palabra en yiddish que proviene del nombre Binyamin. Y Simcha es alegría, entonces también alude a la alegría de construir un mundo, una morada para Dios en este mundo material. Hay muchas historias, voy a contarles dos pequeñas historias sobre el Rebbe eh, para inspirarlos en sus propias actividades también. Eh, Rabbi Simcha Bunim dijo que él se enorgullecía que había tres cosas en las cuales él podía tener éxito enseguida, inmediato. Además de las cosas que son de acuerdo con la naturaleza. Y había dos que estaban por encima de las leyes de la naturaleza. El primer cuento habla de que cierta vez fue a un lugar y se encontró con un grupo de judíos que son llamados Daichen. Daichen significa alemanes. En esa época era un poco peyorativa la forma en que se refería a los intelectuales y los que renegaban de la Torá, los masquilim, como se llaman, la época del iluminismo, en que los judíos solamente se basaban en el intelecto y dejaban de lado sus creencias espirituales. Entonces se encontró con un grupo de ellos y ellos estaban tomando café con leche. Y por supuesto ellos no decían que no cumplían los preceptos, pero lo hacían en forma más floja, digamos. Entonces estaban tomando café con leche y Rabbi Bunim de Pshisha, él solamente tomó café sin leche. ¿Por qué? Porque él sospechaba que había leche que no era Halab Israel. No sé si ustedes saben lo que es Halab Israel. Uno de los preceptos de Kashrut es que no se pueden comer animales que no sean puros para el pueblo de Israel. Los Bnei Noach sí pueden comer, aunque el Rab dice que es preferible que coman animales puros, pero no tienen prohibida, no tienen algo que están transgrediendo si no lo hacen. Y por supuesto, la leche de los animales puros es kasher, y para saber que esa leche es pura, tiene que haber alguien que vio cuando un judío que cumple los preceptos, cuida Shabbat, o sea que le importa la Torah, que esté mirando que sea de un animal kasher. Entonces, eso se llama Halab Israel. Entonces Rabbi Simcha sospechaba que no era muy seguro que la leche sea Halab Israel, que sea simplemente Halab común, leche común. Entonces, cuando los demás vieron eso, se enojaron y le dijeron, ¿por qué no tomas café con leche? Entonces él le dijo que él tenía duda de que esa leche sea kasher, de acuerdo con como está en la Gemara, como ordena la Torá. Y entonces empezaron a reírse de ellos, le dijeron, no, ¿cómo pensás eso? Si la pastora de la cual recibimos la leche tiene 12 vacas y solamente saca leche de esas vacas, ¿y cuál sería la historia de tener leche impura? Y entonces el Rebbe rezó a Dios
para que Akadosh Baruj Hu lo ayude desde el cielo y pueda mostrarles, pueda probarles lo que estaba diciendo. Y entonces, enseguida, Akadosh Baruj Hu le mandó su ayuda del cielo, y mientras estaban hablando, al cuarto entró la, la señora, la pastora, la dueña de las vacas, y le preguntó, ¿y estaba rica el café con leche que tomaron hoy? Entonces todos le dijeron, sí, por supuesto, muy rico. Y entonces ya sus rostros se estaban empezando a poner medio blanco. Y entonces le dijeron, le preguntaron, ¿por qué preguntás hoy si todos los días tomamos la leche que vos nos traes? Y entonces ella dijo, porque escuché que el café con leche de camello tiene un sabor especial, entonces quise homenajearlos a ustedes, y entonces ahí mismo todas las personas reconocieron la grandeza del Rabbi Simcha Bunim y de la importancia de cumplir los preceptos con Hidur, cumplir los preceptos con cuidado, cuidado extra. Y vieron qué grandes que son las palabras de los sabios. Y hay otro cuento que es un poco más largo, pero también es muy inspirador y que nos va a ayudar también a trabajar con el prójimo. Recién en la clase que dejamos, en la que terminamos ahora de estudio de judaísmo, que damos todos los domingos, hablamos acerca de la diferencia que hay entre tratar de convencer al otro de algo, tratar de educarlo, y por otro lado, de trabajar junto con el otro. Es una forma de amor diferente. Por más que uno trate de tratar de mejorar y hacer cambiar al otro, hablamos de un verso de la Torá que está en el libro de Salmos, donde lo dejé, en el capítulo 104, verso 23, dice, sale el hombre a su trabajo y a su tarea hasta el atardecer. Entonces, hay un sabio que se llama Meir de Premishlan, otro rebbe muy importante, amigo del Baal Shem Tov, que dijo que primero sale el hombre a su trabajo, hay que trabajar con uno mismo, y después sale a, sale a su tarea hacia el atardecer. En hebreo atardecer se dice Erev, pero también son las palabras de Areb, que quiere decir garante. Cada uno de nosotros somos garantes del prójimo. Entonces, primero tenemos que trabajar, cuando sale el hombre a su trabajo, quiere decir trabajar con uno mismo, ver cuáles son sus carencias, sus faltas y corregirlas para ser mejor, no para culparse ni para disminuirse, sino para cuando uno sabe que corrigió, que pudo mejorarse, entonces su confianza en sí mismo aumenta. Y entonces recién ahí vamos a poder ayudar al otro, trabajar con el otro y no tratar de convencerlo al otro de lo que nosotros creemos, sino que lo principal es el ejemplo y trabajar juntos. Entonces, este trabajo que nosotros hacemos con todos los pueblos del mundo, no lo hacemos no desde un punto de vista de superioridad, sino desde el punto de vista de que Akadosh Baruj Hu nos creó para esto, no para que nos guardemos la Torah para nosotros mismos, sino para que la compartamos y trabajemos juntos para traer al Mashiach, para hacer un mundo mejor. No para educarlos, sino que les transmitimos
y estudiamos juntos porque te ha dicho que de todos mis maestros he aprendido, pero de mis alumnos aprendí más. Cuando uno enseña todas estas cosas, de repente recibe inspiración y recibe nuevas ideas, y cuando no, también recibe algunas enseñanzas de aquellos a los que le está enseñando, y a veces algunas críticas. Todo eso es algo que uno se enriquece con eso. Entonces, esta tarea de llevar los Benei Noach, los 7 preceptos y la Torá en general, no es para crear una nueva religión, no es para que los pueblos adopten nuestra religión en caso de que no lo deseen. No tenemos que convencerlos, sino que les mostramos y trabajamos juntos, rescatando incluso aquellas cosas buenas que tienen los pueblos y también tratando de pulir los defectos que tiene el pueblo de Israel. Somos todos seres humanos. En esta segunda historia, el Rab Bunim cuenta cómo él siempre se ocupó de hacer que los judíos retornen, vuelvan a Tajat Kanfei Shechina, debajo de las alas de la presencia divina, como está dicho. Y esta historia también se refiere a algo que él recibió una ayuda por encima de la naturaleza, y que también vino, él estaba dentro de una comunidad en Alemania, y se refiere a algo que pasó entre los comerciantes que había ahí. Antes de ser Rebbe, él vio que uno de los comerciantes, él no estaba muy de acuerdo con la sabiduría de la Torá, pero él en sí era un sabio muy grande, era una mente de genio. Entonces Rabbi Bunim, él ansiaba mucho que esta persona vuelva en Teshuvá, vuelva a pertenecer a la comunidad, era un judío que se había alejado, y sobre todo que se incorpore al movimiento jasídico, porque él vio que tenía muchas virtudes, pero no tenía la forma de empezar, de conectarse con él para tratar de ayudarlo. Entonces, siempre trató de conectarse con él de alguna manera, de sacar el tema, de tal manera que eh, se hagan amigos y poder conectarlo. Cierta vez fue con él a un mercado, fue a una ciudad para hacer cierto negocio, y esta persona entró a un lugar donde jugaban a las cartas. Entonces Rabbi Bunim entró con él y también empezó a jugar a las cartas con el grupo que estaba ahí. Y cuando él contó esta historia, él dijo que en ese momento él no sabía nada, no sabía incluso cómo empezar a jugar ese juego, nunca había jugado a las cartas. Pero él sabía que tenía éxito por encima de lo normal, por encima de la naturaleza. Y por algún motivo, cada vez en ese momento jugaba las cartas y ganaba. Incluso él no sabía si había ganado, él ponía las cartas y cuando veía que nadie tomaba el dinero, entonces se dio cuenta que él ganaba y lo tomaba. Y así una tras otra las manos iban pasando, y que empezó a ganar todo el dinero que se estaba apostando. Entonces cuando esa persona, cuando el hombre este, el comerciante, vio
el éxito que él tenía. Entonces pensó que seguro que tenía algún secreto, algún truco para poder ganar las cartas. Y entonces le rogó para que le diga cuál era el secreto, porque él le gustaba mucho jugar las cartas y quería ganar. Pero el Rebbe lo rechazaba cada vez y no le decía nada. Y cada vez que lo rechazaba, más el otro se acercaba y más se acercaba y más quería que le cuente cuál era el secreto de su éxito con las cartas. Hasta que una vez fue a caminar por fuera de la ciudad, pasearon juntos, en un lugar donde no había personas, y el comerciante pensó que Simcha Bunim lo estaba llevando afuera para contarle su secreto, donde no había nadie, cómo había triunfado con las cartas. Y entonces de repente el Rebbe comenzó a gritar hacia él en dirección al comerciante y le dijo: Seu marom einechem berraú mi bara eile. El profeta Ishayahu dijo: eleven sus ojos al cielo y miren quién creó todo eso, quién creó las estrellas y todo. Entonces el hombre se asustó y empezó a tener miedo, tuvo temor de lo que estaba pasando. Y entonces, así termina la historia de Rabbi Simcha Bunim, le di a entender cuál es la verdad, que en realidad no tengo ningún secreto, que todo mi éxito estaba por encima de la naturaleza, que para que poder triunfar y, y, y tener éxito en todo lo que él hace, eleva sus ojos al cielo y le pide a Kadosh Baruj Hu, y que todo lo que había hecho en ese momento era nada más que para ayudarlo a que vuelva debajo de las alas de la presencia divina. Y por supuesto le expliqué, dice el Rebbe, que todo lo que pasó en el juego yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que era toda vanidad y cosas nulas, que no hay ninguna sabiduría en todo eso. Y entonces le hablé con él y dije cosas que salieron de mi corazón, hasta que hizo Teshuvah. Y entonces se hizo un Baal Teshuvah Gamur completo, y entonces, como era ya sabio de antes, esa sabiduría que él tenía, la aplicó al servicio a Hashem, y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Les quise contar esta, esta historia porque hay veces que uno piensa que para poder servir a Hashem hay que estar encerrado dentro del Bet Knesset o de la sinagoga, o hay que estar cuidándose de no salir afuera donde está el resto de la gente. Y bueno, evidentemente hay cosas que no se pueden hacer, hay lugares donde es peligroso entrar, pero incluso dentro de nuestra actividad diaria, dentro de nuestros momentos de trabajo, nuestros momentos de recreación, nuestra actividad diaria con todas las personas con que nos encontramos, sabiendo que es Hashem el que está manejando todo y sin tener ningún interés especial, solo llevar la palabra de Hashem, hacer bien a los demás, mejorar el mundo, ya sea con palabras de Torah, ya sea con acciones de limpieza, tal cual, limpiar los mares de todos los plásticos, limpiar el aire, hacer todo eso también es parte de limpiar el mundo. Y sabiendo que todo lo que uno hace no es por la fuerza de mi mano que me da el éxito, sino que es porque Hashem es el que pone las cosas en su lugar y da éxito al que está con él. Antes de darle la palabra a ustedes, me gustaría escucharlos. Quiero
decirles unas palabras de Torah acerca del Pirkei Avot. Una de las cosas eh, que nos impide ser felices y lograr saber para qué vinimos a este mundo es los deseos que Dios pone en nosotros. En hebreo, ratzon significa voluntad o deseo. Son aquellos impulsos inconscientes por los cuales uno piensa, hace, siente, que en general están ocultos, pero cuando uno ve cómo se comporta y qué es lo que siente, qué piensa, puede saber de dónde viene. Por eso hay que llenarse de Torah y cosas buenas. Entonces el inconsciente también se llena de eso, y todo lo que uno ve y siente y piensa son cosas buenas. En el Pirkei Avot está escrito, Uaya Omer, él decía, hacer Retzonó Kirzonja, haz tu voluntad, haz que su voluntad sea tu voluntad, para que él haga su voluntad, que haga tu voluntad, su voluntad. Y anula tu deseo frente al deseo de Hashem, para que Hashem anule su deseo frente a tu deseo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre hacer la voluntad o el deseo y anularlo? HaKadosh Baruj Hu tiene su deseo para este mundo. Por eso creó todo, por eso nos trajo y por eso hace todas las cosas. Y puso en el ser humano una conciencia como que está separado, puso un instinto animal, un instinto básico, que en general está opuesto a la voluntad de Dios. Pero eso también lo puso Hashem. Nosotros no somos los responsables de eso. Lo que sí somos responsables es transformar, no eliminar o matar, sino transformar esos deseos, esa voluntad que Hashem puso dentro nuestro, y hacerlos que sean de acuerdo a lo que Él quiere. Y entonces cuando uno cambia su voluntad y transforma todos sus deseos en cosas que Dios desea, entonces de repente aquellas cosas que uno empieza a desear, Akadosh Baruj Hu las cumple, como vimos en estas historias. Y por otro lado, dice, anula tus deseos frente a los deseos de Hashem. Hay deseos que nosotros tenemos que no son útiles para el proyecto de Hashem, para el proyecto nuestro, y también que en general nos hacen infelices y nos hacen traer lo contrario de lo bueno, tanto física como psíquica, espiritualmente. Entonces, dice, anulá esos deseos que vos tenés frente a los deseos de Hashem. Y entonces Él va a anular esos deseos que Él tiene frente a tus deseos. ¿A qué se refiere? Él desea que sea todo perfecto. Entonces hay veces cuando nosotros hacemos cosas que no hacemos bien, Akadosh Baruj Hu lo elimina, castiga. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu ve que nosotros tenemos buena voluntad y queremos hacer las cosas bien, incluso si no lo logramos, entonces Él nos juzga con misericordia. Explica el Rav Ginsburg que en esta Mishnah hay dos partes, un comienzo y un final. En el comienzo hay una comparación entre la razón de la persona, los deseos, la voluntad de la persona y los deseos de Hashem. Y al final está la anulación de ese deseo. Y entonces, el principio se refiere a cumplir los preceptos positivos, y el final se refiere a los preceptos negativos. Primero lo que sí tenemos que hacer, y luego lo que no tenemos que hacer.
por eso hay 248 preceptos positivos de hacer y 365 negativos de no hacer. En la Torá interior, en la Kabbalah, en Hasidut, está explicado que la raíz de esos 365 preceptos negativos, que se llaman Lota Se, no harás, tiene una raíz más elevada que los positivos. Los 365 preceptos negativos corresponden a las dos primeras letras del nombre de Hashem, Yud y Hei, que corresponde, las cosas ocultas son para Hashem, y los 248 de Gematria Abraham, preceptos positivos, corresponden a las segundas letras Vav y Hei del nombre de Dios, que corresponde a las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Entonces, anular nuestros deseos frente a los deseos de Hashem está en un nivel más elevado que incluso hacer la voluntad, que nuestra voluntad se convierta en la voluntad de Dios. Y para explicarlo un poco más en profundidad, al principio de cumplir los preceptos positivos porque es un deseo de Hashem, a través de eso uno llega a unirse y a asimilarse, a asemejarse a Hashem. Cuando uno hace las cosas buenas, como Hashem todo lo que hace es bueno, uno se asemeja a Hashem. Haz que tu voluntad sea como la voluntad de Él. Y al final, cuando nos privamos de hacer cosas que no tenemos que hacer, a través de anularnos a la voluntad de Dios, llegamos a una anulación y a una compenetración absoluta con Akadosh Baruj Hu. No solamente nos parecemos a Él, sino que nos volvemos uno con Él. Y esta diferencia de nivel, de estos dos niveles, es como la diferencia que hay entre la profecía de Moshe Rabbeinu y la profecía del resto de los profetas. Todos los profetas profesaban con la palabra Ko Amar Hashem, así dijo Hashem, que es llamada Aspaklaria Sheina Meira, un espejo, un cristal que no brilla, sino simplemente que deja pasar y que incluso deforma un poco las cosas la luz que pasa por él. En cambio, Moshe Rabbeinu profesaba con Zeadabar. Esta es la cosa. Así dijo Dios, se refiere a escuchar, que es un nivel inferior de testigo. Pero Zeadabar, cuando uno señala algo, quiere decir que lo está viendo. Y eso se llama en Kabbalah Aspaklaria Meira, un espejo, un cristal que brilla. Entonces, no solamente que deja pasar todo tal como es, sino que tiene luz propia también. Cuando pasa la luz de Dios, se genera más luz todavía. Y entonces, esa comparación entre lo que es la profecía de Moshe que trajo la Torá y la profecía de todos los demás profetas, incluso los profetas que no eran judíos, nos ilustra de cómo también tenemos que pensar nosotros. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, nos asemejamos a Él. Pero lo hacemos porque pensamos que eso está bien, deducimos nosotros. Pero cuando nosotros nos privamos de hacer algo, quiere decir que estamos viendo algo que no hay que hacer. Estamos viendo algo. Y entonces eso está conectado con un nivel más elevado y nos hace uno con Hashem, más que los preceptos negativos. Entonces,
con esto quería asociar al tema de los 7 preceptos, que en su mayoría son negativos. El precepto, el séptimo precepto de las Cortes de Justicia tiene que ver con juzgar en forma correcta, en forma misericordiosa, meritoria para el prójimo y a nosotros mismos también. La ayunará contra uno mismo es igual que contra los demás, no hay que decir la ayunará contra uno mismo. Pero eso nos asemeja a Dios. En cambio, evitar los 6 preceptos negativos, eso nos unifica con Dios. Entonces, Besrat Hashem, esa es nuestra intención. No que ustedes cambien de opinión porque les conviene o porque les parece correcto, etcétera, etcétera, sino porque revela cada uno dentro suyo esas 2 intenciones naturales que Dios puso en ustedes y en todos nosotros. Querer ser semejantes a Dios y unirnos y ser unos con Él. Y como esa es la verdad, porque nosotros somos parte de Dios, todo lo que existe es parte de Dios, no hacemos más que revelar la verdad. No estamos creando algo que no existe, inventando algo. Ser parecidos a Dios es todo lo que hace Dios, tiene su firma y todo está uno con Dios. Por eso en realidad toda nuestra tarea es revelarlo a Dios. Y cuanto más cuando lo revelamos dentro de nosotros mismos y nuestro comportamiento. Así que bueno, espero que esto que acabamos de decir haya sido de inspiración y ahora quiero escucharlos a ustedes y no con palabras de alabanza, sino cuáles son esas cosas que salen de su corazón, qué necesitan, en qué podemos ayudarlos y que también, como Dios mismo, Él solamente está pensando en dar, qué es lo que ustedes también están dispuestos a dar. Muy bien, muchas gracias, Rabino, por todo lo que nos dijo. La verdad es que fue muy enriquecedor. Este, fue grandioso eso que nos explicaba de cómo anular nuestros deseos para que entonces los deseos del Creador, ¿verdad? En algún momento se conviertan en nuestro deseo también. O sea, que nosotros podamos querer hacer la voluntad del Creador y que esa es la razón por la cual nosotros estamos en esta comunidad. Hemos entendido que ustedes, el Todopoderoso, los escogió al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel para hacer luz a las naciones, lo tenemos clarísimo. Nos sentimos muy contentos, muy felices porque compartimos esa visión de usted, del Rabino Ginsburg, de que el mundo necesita más que 7 preceptos universales. El mundo necesita más que eso, necesita la Torá. Vivimos en un mundo convulso, como decía usted, hay muchas equivocaciones, muchas cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero que el ser humano está buscando, ¿verdad? Siempre ese crecimiento espiritual. Lo que pasa es que no han llegado al camino correcto, ¿verdad? Aquí yo tenía un pasaje de Habacuc que dice en el capítulo 2, verso 14, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Eterno, así como las aguas cubren la mar. Si hay algo que nosotros anhelamos, y yo sé que ustedes también, es que ese conocimiento del Eterno venga, ¿verdad? Al mundo, que llene el mundo, de manera que este mundo se convierta, ¿verdad? En ese Gan Eden, en ese lugar especial que el Todopoderoso pensó desde el principio. Y sé que definitivamente pues tenemos una responsabilidad. Yo escuchaba a usted donde decía, ¿verdad? Eh, de ese llamado que tenemos cada uno, ¿verdad? En la creación para tener que hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos pidió que, que hiciéramos, ¿verdad? Y estamos buscando precisamente eso, poder cumplir con ese deseo del Todopoderoso. Este, creo que todas las personas, ¿verdad? Eh, Sin distinción, si tienen un alma judía o no la tienen, ¿verdad? Por lo que hemos visto alrededor del mundo, millones de personas buscan cómo elevarse espiritualmente, buscan cómo elevar su espíritu, cómo crear una conexión, ¿verdad? Con alguien que muchos de ellos no conocen con quién,
pero que el Todopoderoso nos diseñó de esa manera, ¿verdad? De que nosotros pues tenemos que ligarnos, ¿verdad? Al Creador, a quien nos hizo. El profeta Isaías, me encanta este pasaje de Isaías 66:23 que dice, y sucederá que de noviluno en noviluno y de Shabbat en Shabbat, dice, vendrá toda carne a postrarse, a adorar delante de mí. Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, que todas las personas puedan conocer al Eterno, que puedan vivir, ¿verdad? Eh, su vida a través de los preceptos y los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido para que hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Creo que definitivamente nos encontramos, lo escuchaba yo ahora en, en lo que decía respecto a cómo millares y millones de personas están buscando, ¿verdad? El crecimiento espiritual, cómo conectarse con el Creador. Uno ve, por ejemplo, cómo personas, ¿verdad? De todo el mundo están buscando la verdad de la Torá, buscando, ¿verdad? Conectarse con el Creador. Y bueno, nosotros queremos ser parte y como ahora lo decía, cuando venga el Mashiach, creo que, digamos, pues necesitamos trabajar juntos para que eso suceda, ¿verdad? Para que la redención pueda venir pronto. Este mundo lo necesita y también nosotros, ¿verdad? También nosotros queremos ver, poder disfrutar de este Sobre momento. todo Hashem lo necesita. Amén, amén. Cuéntame cuáles son las actividades que realizan y cómo es el lugar donde están. Bueno, comentarle, querido Rabino, nosotros nos encontramos en Costa Rica. Podríamos decir que nuestra sede está en una de las provincias, ¿verdad? Que es en Heredia. Desde aquí transmitimos. Bueno, hacemos el estudio de la Torá, estudiamos la Torá todas las semanas, entre semana también, aparte de las plegarias que hacemos, de la parashá semanal, ¿verdad? Donde estudiamos todos los días un poquito, ¿verdad? De la parashá. Acabamos de pasar por la parashá Shoftim, anteriormente vimos, ¿verdad? Las otras parashot, estamos igual que ustedes, seguimos el calendario del estudio de la parashá semanal, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, Tienen pues, actividades de acciones, así actividades prácticas para difundir o para ayudar ok, a gente. ok. Sí, digamos, bueno, tenemos también actividades que tienen que ver con ayuda social, ¿verdad? Con ayuda social, Muy bien. sí, digamos, ayudamos a algunas familias con necesidades, ¿verdad? Me gustaría Este, conocer a algunos de los participantes de tu claro, comunidad, a qué se claro, claro. dedican. Permítame Eh, un momentito. Tengo Este, 10 minutos todavía para la próxima clase, ok, muy bien. así que me gustaría escuchar a alguna de las personas de tu comunidad Perfecto. para ver qué se dedican y qué necesitan, qué es lo que Claro, claro. podemos ayudar. Bueno, aquí nada más darle un mensaje de parte de mi esposa. Dice, muchas gracias, Rabino, por enseñarnos con sabiduría para que seamos Bien, mejores personas y seamos agentes de cambio para la redención de este mundo. Que el Eterno lo guarde siempre. Baruch Hashem, eso de parte de mi esposa. Y bueno, voy a abrir los micrófonos. bueno, ok. Entonces me despido por ahora. Ahora Muchísimas tengo que gracias. empezar otra charla, así que les agradezco y que a Kadosh Baruj Hu les dé a todos un año de bendición, bonanza, Amén. salud, alegría, larga vida, Amén. sustento en abundancia y que Amén. puedan crecer y ser una comunidad más grande Amén. y que tengan un año bueno y dulce, que sean inscriptos y sellados en el libro de la vida. Tia Bejatimato Ba, Leyanato Ba, Metuka. Amén. Shalom, Igualmente para usted, Rabino. Muchísimas gracias. shalom. Shalom. Bueno, hermanos queridos, Baruch Hashem, bendito el Eterno que nos dio esta oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Con el Rabino Jaim Frin, un hombre con mucha sabiduría. Este, la verdad es que estamos súper agradecidos con el Eterno. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad de haberle tenido con nosotros, ¿verdad? Y bueno, que sea todas esas palabras
que nos dio, ¿verdad? Esas enseñanzas a través de esas historias, de cómo cuidar siempre, ¿verdad? Los preceptos y los mandamientos, como bien lo hacía, ¿verdad? Ese Rebe muy sabio, ¿verdad? Cuando no tomó de aquella leche, pues no sabía precisamente cuál era su procedencia, cosa que no hacían los demás. O sea, nos habla de ser diligentes, ¿verdad? Y como decía también él, de tratar de anular nuestros deseos y poner los deseos del Todopoderoso como nuestra prioridad para que entonces después nuestros deseos se vuelvan los deseos del Todopoderoso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado. Baruch Hashem. Así que bueno, un abrazo para todos. Shavua Tov, feliz semana, Shalom Alejem.